Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el hermano Guillermo Rocha nos comparte el tema Un año nuevo, caminando con Cristo. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. ¿Cuántos de nosotros, por ahí más o menos a las 12 de la noche del día 31 de diciembre, nos propusimos metas, cierto? Algunos que, aunque no creemos en los agüeros y cosas, no las practicamos, de salir a dar la vuelta con la maleta para poder viajar todo el año, de la ropita interior de color amarillito, de los huevos metidos en agua. ¿Cuál? De las lentejas, no sé cuál es ese, pero mi hija me dice que el de las lentejas. Ah, las 12 uvas. ¿Qué más así había por ahí? No, bueno, no me acuerdo, una cantidad de cosas. Pero espero que si tuvimos todo eso en mente, de nuestros nuevos proyectos, todas las nuevas cosas que queremos hacer durante el 2018, también hubiéramos tenido un pequeño espacio para decirle: Dios, necesito que estés 365 días conmigo. Es lo que más importante deberíamos haber hecho en ese momento. No importa la natilla, no importa el pavo, no importa todo lo que íbamos a cenar. Es pensar y pedirle a Dios que sea Él quien tome el control de cada segundo, de cada día de este nuevo año. Es decirle que sin Él no somos nada, pero decírselo de verdad. Nada ganamos con una cantidad de promesas. Qué rico decir, es que este año va a ser el mejor de todos. Qué rico que este año el Señor se va a apoderar de casa de paz y van a haber bendiciones para todos. Sí, es muy bonito decirlo, pero solamente es pedir, solamente es decir: Señor, denos, denos, denos. Tenemos que proponernos también cosas para darle a Él, para gozarnos con Él. Muchos decimos: eso lo logro solamente apropiándome de todas las promesas que tiene la Biblia. Para eso tiene más de 30,000. Y no es sino decir: me apropio, esto es mío y Él verá. Tampoco. Esa tampoco es la forma de estar iniciando un año, iniciando una etapa nueva de nuestras vidas. Para todos fue nueva, porque para todos fue año nuevo, ¿cierto? Sería fácil empezar una prédica hoy diciéndoles a ustedes: este será el año de la restitución. Este será el año en que Dios entregará al enemigo en nuestras manos. Este será el año de la cosecha abundante y de las bendiciones en casa de paz. Yo seguramente, si empezara así, muchos de ustedes se levantarían y dirían: amén, porque esto es para mí. Lástima, no lo voy a hacer. Porque lo que yo deseo es que en verdad nos vaya bien. Porque quiero, a través de la palabra, aprovechar su enseñanza y ver cómo el Señor siempre nos deja esas hermosas enseñanzas en las que nos dice cómo debemos comportarnos para lograr todo eso que nos propongamos. No es en nuestras fuerzas, no es diciendo: Guillermo es autosuficiente para lograr lo que quiera. Juan, Pedro, Carlos, quien sea, no somos autosuficientes. Si estamos aquí es porque sabemos que necesitamos y dependemos ¿de quién? De Dios. Él nos creó, Él nos dio libertad y Él nos dio esa autonomía para que con nuestros deseos podamos tener una vida plena, gozosa y llena de amor, pero de ese amor que solamente nos da Él. Vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a leer un pasaje un poquito extenso, pero es necesario. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 13 al 35. Los que tienen en sus Biblias,
La Reina Valera en algunas tiene un título que se llama, ¿qué es? En el camino ¿a qué? A Emaús. Dice la palabra del Señor. ¿Ya la tenemos todos? Listo, y llegaron rápidos este año, oiga. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas, que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Esperamos que cumpla con el propósito, Señor, de alimentar nuestra fe, de alimentar nuestra vida y de llevarnos por el camino de la victoria. Una historia muy conocida, ¿no? Domingo de Resurrección, comúnmente conocido, en el que van 2 discípulos. Se pueden llamar, hoy traigámoslos a tiempo actual, los podemos llamar Carlos, José, Juan, María, Rosa, Patricia. Pero vamos a dejarlos así, como 2 discípulos, simplemente. ¿Qué es un discípulo? Es la persona que sigue a alguien, que quiere aprender de alguien y que va a utilizar sus enseñanzas para que su vida sea fortalecida y pueda seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes son discípulos? Todos somos discípulos, discípulos de ese Dios grande y poderoso. Yo pienso que si fuimos claros en nuestras peticiones de comienzo de año, como les dije al comienzo, debimos haber incluido el Señor, por favor, camina conmigo. Miren ustedes que este pasaje es un pasaje en el que Jesucristo camina con ellos, recién resucitado. ¿Qué pasa? Ya vimos que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas.
Les pregunto yo. Han pasado 7 días después de que dijimos, Señor, queremos que estés con nosotros. Señor, toma el control de nuestras vidas. Pero, pregunto yo, ¿a todos ya se nos dio el milagrito? ¿A todos ya el Señor se nos manifestó? Estos discípulos cometieron algunos errores que espero, y por eso el propósito de esta palabra hoy, nosotros no los cometamos, y que impidan que se cumplan esos propósitos o esas promesas en nuestras vidas. Vamos a ver 4 circunstancias, 4 cosas que marcaron a estos 2 hombres y que espero nos sirvan de lección, vuelvo y repito, para que no cometamos los mismos errores. ¿Les vamos a poner atención? Vamos a tratar de ponerlas bien claritas para que esto nos sirva y a partir de hoy podamos decirle con más confianza, Señor, quiero que camines conmigo. El nombre de la prédica es Un año nuevo caminando con Cristo. Vamos a ver la primera, versículo 13, como comienza la historia. Dice que, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios. Todo el mundo se va al campín, ¿cierto? 60 estadios. Y sí, más o menos esa es la proporción, son 180, 190 metros que tiene cada estadio. O sea que eso sería el equivalente a más o menos unos 12, 13 kilómetros de distancia. 13 kilómetros de distancia, y la pregunta que yo hago, ¿por qué ellos iban solos? ¿Por qué, si son discípulos, no estaban con los demás en Jerusalén esperando la resurrección de Jesucristo? Primer error. Estaban como la propaganda que vemos ahí, en el lugar equivocado. Emaús, aunque no era que fuera una ciudad maldita, ni mucho menos, pero no era el sitio donde deberían estar. ¿Dónde debemos estar nosotros cuando queremos clamarle a Dios? Cuando queremos estar en su presencia. Puede que lo logremos estando a veces a solas. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque estamos reunidos en un solo sentir, buscando la presencia de Dios. Entonces ellos, en lugar de quedarse con sus hermanos, esperando la llegada de nuestro Salvador, iban al lugar contrario. Se estaban alejando. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un problema nos encerramos en nuestro cuarto a llorar a moco tendido, como dicen, y decimos, ponemos el avisito, no molesten? Queremos estar solos, queremos estar aislados del mundo. Estos hombres estaban pasando por un mal momento. Ellos esperaban que Jesucristo ya estuviera resucitado y llegara en un caballo blanco y llegara a manifestarse y destruyera todo lo que fuera de los romanos. Pero no fue así. Ellos estaban completamente acabados y desconcertados. ¿Será que es bueno alejarnos cuando tenemos un problema? ¿O será mejor lo que estamos haciendo en este momento? Venir a un lugar como estos y estar buscando la compañía, el consuelo, la palabra de apoyo de un hermano nuestro. Primer error, no nos aislemos. La vida y este año 2018 muy seguramente nos va a traer problemas. Nos va a traer, pueda que no sean problemas, pero sí nos va a traer cosas que nosotros vemos como obstáculos para no seguir adelante. Y van a ser muchos. Me disculpan si les comienzo el año con esto, pero va a ser así. De nada gano con decirles a ustedes que todo va a ser color de rosa. No, problemas van a haber. Pero ¿a quién tenemos a nuestro lado? A Jesucristo, para ayudarnos, para guiarnos, para darnos su consuelo y su palabra. Por eso debemos siempre buscar la compañía de nuestros hermanos, buscar estar aquí,
Qué hermoso poder decir cada domingo, ojalá fuera todos los días, cuando hay oración, cuando hay alguna actividad, vamos gozosos a Casa de Paz, porque allá están mis hermanos, porque allá voy a encontrar el calor y el consuelo para mis problemas. No la solución, de inmediata no la vas a tener, pero sí vas a tener la guía suficiente para afrontarlos y llevarlos adelante. Caso contrario es cuando, no sé si ustedes se recuerden, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, no vamos a ir allá para no demorarnos, el Señor le anuncia a Moisés que se va a apartar de ellos porque ese pueblo era necio, tardo, en fin. Hay un versículo, el versículo 15 de Éxodo 33, que me llamó mucho la atención, porque dice: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le clamó Moisés. ¿Quieren cambios, hermanos? ¿Quieren salir? ¿Quieren cambiar de trabajo? ¿Quieren cambiar de actitudes? ¿Quieren cambiar de cosas? Háganlo, pero sobre todo piensen que primero tienen que acudir a Él. Y así como Moisés, por favor, no den un paso sin acudir a Él, porque muy seguramente el tropezón va a ser fuerte. Es con la ayuda de Él, con la guía de su palabra, que podremos tener siempre ese norte claro, esa dirección concreta, y donde, si nuestros objetivos son alcanzables, Dios muy seguramente nos los va a entregar. Yo sé que muchos de nosotros queremos cambios en nuestras vidas, que muchos de nosotros queremos que el 2018 sea el año, no como el calendario chino fue que escuchábamos ayer, el año del perro, no, al contrario. Para nosotros va a ser el año de la bendición, el año de estar de la mano de Dios. Ese sí puede ser el año nuestro. Vamos a ir un poco más adelante para ver la segunda premisa. ¿Cuál fue la primera? Andar en la dirección equivocada, ¿cierto? Segundo, versículo 14. Dice la palabra: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban concentrados solamente en lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Pasado, ¿cierto? Lo que ya sucedió, ya quedó, ya pasó, ya está atrás. Siempre nosotros, desafortunadamente, tenemos una mala tendencia, y ellos también la tenían, y por eso era que se querían alejar. Querían dejar atrás el pasado, pero se alejaban, pero iban pensando en él. O sea que, perdónenme, no estaban haciendo nada, estaban haciendo la del bobito. Me voy, pero sigo igual. No. La invitación es a que, si vamos a proponernos metas, si vamos a proponernos esos cambios, tenemos que luchar por salir adelante, pero pensando en el futuro, actuando en el presente, pero pensando en el futuro, dejando completamente atrás ese pasado que muy seguramente está lleno de errores y de cosas que no fueron muy buenas para nuestras vidas. ¿Queremos un nuevo comienzo? Pongamos nuestra visión ¿en quién? En Jesucristo. Pero en Jesucristo resucitado. Quiero hacer mucha claridad en eso. Alguna vez lo dije también desde acá. ¿Cuántos de nosotros nos subimos alguna vez por allá a un montecito que hay aquí en Bogotá a ver al Señor caído? ¿Y cómo bajábamos a veces? Más derrotados, viéndolo a Él también sufriendo. Les tengo la noticia. Él no está así. Él está en gloria. Él está preparando un sitio para todos nosotros. Él está gozándose al lado de su Padre, preparando todo lo que nosotros queremos para nuestra vida eterna. No es pensando en el pasado. No es viviendo de uno de los propósitos. Quiero el ascenso en mi trabajo.
Muchos de pronto lo habrán pensado, ¿cierto? Y lo primero que pensamos entonces, bueno, yo quiero mi ascenso, pero no, con ese jefecito que tengo, con ese man, ya de primerazo él me va a decir que no. ¿Cómo arrancamos? Mal. Estamos arrancando en una forma pues completamente equivocada. Para los que saben conducir un carro, vamos arrancando, le metemos primera, segunda, tercera, vamos en cuarta, por ahí a 60, 70 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si a ese carro de un momento a otro yo le mando el reverso? Uy, por allá hizo una cara terrible. La caja sale a volar, los piñones se rompen. Porque vamos impulsados hacia adelante. Y es el colmo que de un momento a otro, así sea una máquina, le pongamos el reverso. No tiene sentido. Eso es lo que hacemos cuando nosotros pensamos en lo que quedó atrás. Cogemos un impulso, sí, el 31 de diciembre a la medianoche, el primero todavía. Cogemos impulso, decimos vamos a hacer, vamos a lograrlo. Y al ratico estamos diciendo, pero es que ahí está ese jefe que no me va a dar el ascenso. Ahí está ese obstáculo, ahí está no sé qué, ahí está sí sé cuándo. Y volvemos ¿a qué? Al pasado. La invitación y la segunda circunstancia que quiero dejarles es clara, es que si queremos lograr buenas cosas y sobre todo en la compañía de Jesucristo, tenemos que olvidar nuestro pasado. Esta semana teníamos la oportunidad de compartir con una pareja y les recordaba la historia de Lot y de su esposa. Es muy similar a un comienzo de año. Lot se fue, siendo un poquito necio, para Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Él llega y aún viviendo en medio de todo eso, trató de permanecer santico, más o menos ajustándose a las cosas del Señor. Y por eso el Señor va y le dice, venga, le voy a dar la oportunidad a usted y a su familia. Coja sus chinas, coja su mujer y camine. Pero lo único que le pido, no mire para atrás, porque si no, recibirán su castigo. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Lo primero que hizo fue mirar para atrás. ¿Y qué le pasó? Estatuica de sal se convirtió. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando emprendamos algo nuevo, cuando queramos salir adelante en verdad y aprovechar esa nueva oportunidad que nos da Dios, porque no somos nosotros, es Dios, el Dios de las oportunidades, debemos hacerlo, pero siempre mirando al frente, nunca mirando atrás. Atrás pueden haber experiencias buenas, úsenlas, pero no nos amarguemos con las cosas que el pasado nos dejó. Segunda cosa entonces, no mirar el pasado. Tercera, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Ellos estaban tan concentrados en lo que había pasado, estaban tan concentrados en sus problemas, estaban tan concentrados en todo, menos en lo que deberían estar concentrados, en la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. ¿No nos pasa a veces? A veces utilizamos las palabras que utilizó Jesús. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y lo tenemos ahí al pie. No somos capaces de borrar de nuestra mente las cosas que han pasado. No somos capaces ni siquiera de afrontar un nuevo presente o de diseñar un nuevo futuro, porque nunca tenemos en claro que el que debe estar a nuestro lado es Jesucristo. ¿Y qué pasa? Él siempre, como a estos dos discípulos, está junto a él. Él siempre, siempre, siempre está caminando a tu lado, al lado de todos ustedes. ¿Quiénes lo alejan? ¿Quiénes son los que cierran los ojos y no se dan cuenta, como este par de discípulos, que Jesucristo está caminando a su lado? Nosotros mismos.
Nosotros mismos nos encargamos de cerrar los ojos y de no creer en las hermosas promesas que Él nos hace para nuestra vida, para la de nuestras familias, para nuestros trabajos, nuestras empresas, para todo lo que necesitemos. No permitas, por favor, que tus problemas te cieguen. No permitas, por favor, que en tu ceguera pierdas la oportunidad de ver a Jesucristo actuando en tu vida. Es muy triste tener que después abrir los ojos y decir, perdí esa oportunidad. Eso le pasa como cuando, voy a hacer esto. Cuando estaba antes, ahorita con los zip no me pasa tanto, pero antes con las bucetas sí. No tenía las gafas y estaba esperando el bus y, ay, ese me servía. ¿Por qué? Porque las gafas estaban bien guardaditas en el bolsillo. Y volvía otra vez y, ay, ese también, Dios mío. Llegaba tarde a trabajar. ¿Por qué? Porque no me ponía esto. Porque no ponía a Jesucristo también en mi vida, que son las gafas para poder ver más claramente esa promesa de amor que Dios nos hizo de una vida eterna a su lado. Que no les pase como me pasaba a mí. Este me sirvió, pero ya tardecito. Miren ustedes que en el versículo 21 hay algo muy importante. Dice ahí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Miren ustedes, los ciegos que estaban, van con Jesucristo, todavía niegan que Él hubiera sido el Redentor, porque como ya era el tercer día, no se les había presentado y Él les dijo que ¿cuándo? A los 3 días iba a resucitar en gloria. Y ellos neciamente dicen, pero es que aquel que nos prometió tanto no lo ha cumplido. Esperábamos que ese man llegara rápido, pero nada, aquí no se ve. ¿No será que muchas veces cuando estamos nosotros en algún problema, cerramos nuestros ojos tanto que decimos, Señor, yo no veo tu gloria en mi vida? ¿No nos acordamos que Él nos ha bendecido con una familia? ¿No nos acordamos que Él nos ha bendecido con unos hijos, con una esposa, con un esposo? Nos ha bendecido con una iglesia, con un centro donde podemos llegar y recibir su palabra, donde nos podemos alimentar. Pero neciamente, y como estos, y como a mí cuando estaba esperando el bus, dejábamos pasar la oportunidad, y cuando ya la veíamos, era de pronto demasiado tarde. Estamos esperando tal vez que al igual que el pueblo de Israel hace 2000 años, sí, llegara un rey majestuoso. Nunca se imaginaron que iban a ser en un pesebre. Nunca se imaginaron que iba a vivir solamente en función de amor. Ellos esperaban era un Dios guerrero, un Dios que llegara y apabullara a todo el mundo. Y que lo cogiera uno de la manito y dijera, este es mi hijo y por eso nadie se me le puede acercar. No, Él no tiene que decir eso. Nosotros somos los que tenemos que decir, este es mi Padre y con Él logro todo. Es al contrario. Jesucristo siempre está a nuestro lado, mis hermanos. Y Él nos va a hacer algunas preguntas. No sé si ya se las hicieron este año. Versículo 19. Él les dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo su pueblo. Pero miren ustedes lo que pasa en el versículo 27. Jesús les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. ¿Qué veo yo aquí? ¿O qué quiero que veamos? El Señor te va a preguntar, ¿sobre qué tienes fundado ese futuro tuyo? ¿Sobre qué base estás trabajando? ¿Sobre qué base estás diciendo que te va a ir bien? ¿Quién te lo asegura? Y ellos le dicen, no, pues el tal Nazareno, pero el tal, no seguros, no con una conciencia concreta. Y en el versículo 27 Jesucristo nos da una lección espléndida
Él no habla por sí mismo, sino que se remite ¿a dónde? A la palabra. Ahí lo dice muy claro. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todo las escrituras lo que él decía. Dentro de los pasajes que están incluidos dentro de ese versículo 27, hay una historia que todos también conocen. No se rían, hermanos, no se rían, que es en serio. En el libro de Números, capítulo 21, si quieren vayamos un segundo. Números 21. Va del versículo 4 hasta el versículo 9, pero básicamente dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oiga, ¿pero qué? ¿Esto qué tiene que ver? Resulta que el pueblo neciamente en esa época, aunque el Señor los llevaba por buen camino, les estaba dando una cosita que se llamaba maná, ¿cierto? ¿Lo hemos escuchado todos? Y que todos los días tenían que comer lo mismo. Ellos empezaron a quejarse de tal forma que, me perdonan lo que voy a decir, se les saltó la chispa a mi Dios. Y dijo: no, les envió serpientes venenosas para castigarlos. Y era un peligro moverse por cualquier lado, porque las serpientes estaban ahí. Entonces Moisés clamó a Dios y le dijo: Señor, danos el antídoto, danos algo para poder seguir adelante. El Señor le dice: Moisés, hágame un favor, construya un pedestal en el cual va a haber una serpiente de bronce fundida, y cada vez que una persona sea mordida por esa serpiente y la mire, se va a sanar. Estos son los tipos que llamamos de Jesús, y vemos cómo lo único que quería el Señor Jesucristo a decirle a estos dos discípulos es que se acordaran que así como Moisés subió en un pedestal un símbolo para que la gente fuera sanada, asimismo Jesucristo había muerto, había subido a una cruz, a lo más alto, para que cada uno de nosotros, cada vez que levantemos nuestra vista hacia esa cruz ya vacía, nos acordemos que Él está ahí para sanarnos y para salvarnos. Hoy en día, esa cruz, ¿alguno es médico aquí? ¿Enfermera? Sí. Es el símbolo de la medicina. ¿Sí lo han visto? Que el símbolo de la medicina es una serpiente enroscada. ¿Por qué? Porque lo tomaron de ahí. Todo en la vida es bíblico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el Señor lo primero que nos pide a nosotros es que todo lo hagamos basado en su palabra. Que todo lo hagamos primero consultando aquí. Y no así, a ojímetro. Porque hoy voy a ver qué me trae el Señor. Y lo crucificaron, lo abofetearon. Terrible, hoy no salgo. Esa no es la forma de leer la palabra. Aquí también nos enseñan a hacerlo. Pero lo que yo les invito es que cada vez que vayan a tomar una decisión en sus vidas, cada vez que quieran tomar una nueva propuesta para su propia vida, piensen en esta palabra. Acudan a ella, pregúntenle a Dios y Él les va a responder en ella. Y por eso Jesucristo lo primero que les dice a estos dos señores que van con Él: ¿qué vieron? ¿Con qué se fundamentan? Y ellos se fundamentaban ¿en qué? En su pasado. Nada más. No lo hagamos, mis hermanos. Nosotros muchas veces estamos esperando que aparezca nuestro Salvador, pero no sabemos que con simplemente levantar nuestra mirada y fijarla en Él, podemos tener todo a nuestro alcance.
No necesariamente estaremos buscando ser millonarios. La idea muchas veces no es centralizar también todas las cosas en el dinero, en una vida de comodidad, de lujos. La comodidad y los lujos los vamos a tener eternamente si hacemos bien las cosas aquí, en este corto espacio que Dios nos regala en la tierra. Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, tardos de corazón. Busqué la definición de insensatos y es la falta de buen juicio, prudencia y madurez para actuar. O sea, somos unos imprudentes, unos insensatos, unos inmaduros. Ahí les dijo: insensatos. ¿Queremos que nos llamen así? Yo creo que no. Lo único que nos pide es que leamos su palabra, que la apliquemos y no esperemos un encuentro físico como lo tuvieron ellos dos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes anhelan ya en este momento un encuentro físico con Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Sí? Les tengo una noticia. ¿Están preparados? A veces cantamos aquí en la alabanza y le decimos: derrama de tu fuego sobre este lugar para que acabes con toda la maldad. ¿Será que no nos lleva a nosotros también? Pregunto. Y por eso vuelvo a hacerles la pregunta entonces: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para un encuentro físico con Dios? Sí, Él va a venir. Él va a venir y la Escritura lo ha dicho. Pero Él va a venir a preguntarte: hey tú, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu trabajo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿O tú, qué hiciste con tu esposa, con tu esposo? Muéstreme los resultados. ¿No es que quería verme? Entonces, explíqueme qué hizo con todo lo que yo le di. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Es que, y es que. Es la más común. Desde la creación la usamos. Adán lo primero que le dijo: es que la mujer que tú me diste fue la que la embarró. ¿Será que estamos listos para decirle en realidad a Jesucristo que venga en físico, en presencia a nuestras vidas y haga lo que tiene planeado hacer cuando Él vuelva? No creo. Entonces este es el momento de empezar a estructurar y a construir ese momento para que cuando venga Jesucristo o Él nos llame, estemos completamente preparados y listos a decirle: sí, me quiero gozar contigo. Tú me diste esto, hice esto. De pronto cometí errores, pero tú, en tu infinito amor, sabrás perdonarme. Pero no todo que sea errores. Hablando de Jesucristo, esta semana tuve una inquietud muy grande y volví a cuestionarme de qué es ser uno cristiano. Hace 15 días, 20 días que prediqué también, yo les decía que ser cristiano es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y me puse a la tarea de ver qué decían otras personas, de qué es ser cristiano. Encontré una que me llamó mucho la atención y escrita por un señor muy conocido, que es el señor Napoleón Bonaparte. Todos lo conocemos, ¿cierto? Lo hemos escuchado por ahí en la historia. Abro comillas para lo que él decía: conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no existe ningún posible término de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué basamos
nuestro ingenio sobre la fuerza. Solo Jesucristo basó su imperio en el amor y millones de hombres morirían hoy en día por él. Hermoso. No es a la fuerza, es con el infinito amor que en cada gota de sangre Jesucristo derramó en esa cruz, que nosotros podemos tener una vida plena. Pregunto también, ¿cuántos de nosotros en este momento, así como lo decía Napoleón, estaríamos dispuestos a dar la vida por él? Así como él lo dio, sin escatimar un solo latigazo, sin escatimar una sola humillación. A nosotros se nos encarna una uña y lloramos. A nosotros nos duele algo que nos haga un hermano, un ser querido, y ahí derrumbamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos falta amor. Ese amor que solamente el vivir de la mano con Jesucristo nos puede dar. Ustedes le pueden dar un aplauso a ese Jesucristo que nos dio la vida. Resumiendo, 4 circunstancias. ¿Queremos fundamentar nuestra vida en esas 4 circunstancias? Se las voy a recordar. Primera, ir en la dirección equivocada. Segunda, viviendo del pasado. Tercera, concentrados solamente en nuestros problemas. Y cuarta, haciéndonos llamar insensatos por nuestra inmadurez. Esas son los pilares y las bases que vamos a tener para el 2018. Creo que no es la idea. Creo que la idea debe ser, más bien, vivir en un verdadero cristianismo. Como les dije, estaba muy inquieto. Encontré algo muy particular también. Esta semana estuvo el Señor por ahí como tratando conmigo. El doctor James Simpson, no es el de los Simpsons de la caricatura, sino James Simpson, que nació en 1811, fue quien descubrió las cualidades anestésicas del cloroformo. Hoy en día tenemos anestesia gracias a él. Es un señor que inclusive fundó, prácticamente dio las bases sólidas para lo que hoy en día se llama la ginecología. Y además dejó ya las bases para el descubrimiento de los rayos X. Como se dice, una porra el man, ¿no? Había. Y el hombre tan porra y todo, y mire lo que decía. El cristianismo funciona porque es verdad y se puede vivir y experimentar. Una frase muy cortica. Pero me ponía yo a pensar, sí, yo puedo vivir el cristianismo. Yo puedo experimentarlo, sentirlo en mí. Y un hombre de ciencia como él diciendo eso, vaya, pues lo pone a uno a pensar. Luego le preguntaron a él mismo cuál había sido su mayor descubrimiento. Y oh sorpresa, contestó, no fue el cloroformo, sino descubrir que soy un pecador y que puedo ser salvo por la gracia de Dios. Un hombre pierde todo el sentido de la vida si no llega a tener una relación viva y activa con Dios por medio de Cristo. Un científico, no un teólogo. Una persona que muy fácilmente podría estar diciendo que todavía venimos de los micos. A algunos nos parecemos un tricito, pero hay que tener paciencia. Pero un científico expresando, dando una definición de cristianismo tan concreta, diciendo tan claramente que si uno no tiene una relación con Dios no puede tener una vida, y aparte de eso, que el único camino es Jesucristo. Yo creo que ese señor tuvo que haber abierto este libro alguna vez para poder decir eso. Mi hermano, mi hermana, cuando te pregunten ¿por qué eres cristiano? ¿Ya tienes una respuesta? ¿Por qué quieres vivir una vida cristiana en el 2018? ¿Tienes la respuesta?
¿O vas a seguir viviendo en las 4 premisas que les expliqué hoy? Yo creo que no. Yo creo que la única forma es pensar, ¿ya descubrimos a ese Dios en nuestras vidas? ¿Ya sabes por medio de quién puedes tener tu salvación? ¿Ya sabes quién es el que te puede poner un sentido claro y concreto a tu vida? Si lo sabes, te felicito. Si no, para eso estamos aquí, para confirmar que soy la persona más importante ante Dios. Primero, que por medio de su Hijo fue que recibí la salvación. Y que por medio de Dios y de sus enseñanzas puedo darle un sentido claro y concreto a mi vida. Siento mucho no haberles traído una prédica en la que nos riéramos hoy, gozándonos diciendo que los interiores amarillos nos iban a dar prosperidad, que las 12 uvas iban a funcionar. Yo me comí 24, ¿cierto? Porque yo les dije, ustedes lo hacen por meses, yo lo hago por quincena. No, que estaban muy ricas, eso sí estaban deliciosas. Pero, ¿ya invitación cuál es? No dejemos pasar a Cristo como estos 2 discípulos. Jesucristo está caminando a tu lado. Jesucristo está de tu mano. No lo sueltes. Es el momento. Han pasado 7 días, pero aún podemos hacer promesas concretas, propuestas concretas para nuestra vida. Por favor, póngase en pie. Yo quiero que muy lentamente ustedes repitan conmigo. ¿Están listos? Allá de lo más profundo de su corazón, díganle en esta forma: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que solo por tu obra salvadora en la cruz mi vida tiene sentido. Te pido que no te apartes de mí y que te acuerdes de mi nombre para escribirlo en el precioso libro de los elegidos, para tener una vida eterna a tu lado. No permitas que me aparte de ti. Y que, como dijo Moisés, si tu presencia no está conmigo, por favor, no me saques de aquí. Cierra tus ojos. Concéntrate en que Jesucristo está caminando a tu lado. Que Jesucristo está nuevamente entregando su vida por ti. Día tras día lo crucificamos. Día tras día no reconocemos esa inmensa obra que se hizo hace 2000 años. Padre, perdónanos, pero camina con nosotros. Que nuestra ceguera, Señor, no sea un obstáculo para poder empezar un año bendecido. Cuando estemos derrotados, destruidos, Señor, sabemos que tenemos esa mano tuya para sacarnos adelante. Algunas veces nos aislamos demasiado, Señor bendito. Cuando nos pasan un ladrillo, lo único que construimos son muros, Padre, que nos distancian de los demás, en lugar de construir un puente que nos acerque a ellos y a ti, Señor. Yo te pido, Padre de bondad, que sea hoy, 7 de enero, el comienzo de mi nueva relación contigo. El comienzo de conocerte, de verte a cada momento, de verte en mis hijos, Señor, de verte en mi esposa, de verte en mi familia, en mi madre, en mi padre, Señor bendito. De verte en esa persona necesitada, Señor. De ver esa persona que clama
que quiere saber de ti y que a veces neciamente nosotros no acudimos en su rescate. Yo te ruego, Señor, que camines con nosotros. Esta es tu casa de paz, Señor bendito. Camina de la mano de nosotros. Invitemos a todos que caminen al lado de Jesucristo, que es la única fe viva y la única esperanza concreta que nos llevará a un mundo de victoria. Nuevamente te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos por vivir en el pasado. Perdónanos por no cimentar este presente, Señor, para que sea un trampolín para nuestro futuro. Perdónanos por alejarnos de tu palabra. Perdónanos, Señor. Pero a la vez te pedimos, Señor, que no nos abandones. Que si seguimos siendo necios y seguimos viendo es una serpiente en el borde de esa cruz, Señor, qué equivocados estamos. Tenemos es que verte a ti en gloria, Señor bendito, resucitado, un Dios victorioso, Señor, una persona que todo lo puede y que todo nos lo va a dar. Te lo entregamos, Señor bendito. Te entregamos nuestra vida, nuestro futuro, nuestro 2018. Y te pedimos que nos bendigas grandemente. Si puedes darle un abrazo a la persona que tienes a tu lado. Dile, Dios te va a bendecir este 2018, pero si caminas con Él. Dios me los bendiga, mis hermanos, y no se les olvide, caminen de la mano de Él. Camina conmigo. Si desea más información, Versículo 18, Mateo 1. escríbanos a nuestro correo electrónico. Estamos en época navideña, pues vamos a traer un texto muy navideño. Jesús, María y José. El nacimiento de Jesús, versículo 18. El nacimiento de Jesús el Mesías fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.